escuchando a mis invitados esta noche, me quedé con la duda antes de ir al corte. Ok, legalizamos la marihuana, la estructuramos, pero el negocio de las mafias no va a parar tampoco y seguramente aumentará o podrían aumentar delitos como el secuestro, la extorsión. No se van a quedar sin esos recursos, Alejandro. Depende. Yo creo que debemos de combatir la tentación de suponer que hay delincuentes por naturaleza y de que hay un número fijo y predeterminado de criminales sin importar la estructura de riesgo y recompensa que enfrenten. No es lo mismo en términos de riesgo y no es lo mismo en términos de recompensa traficar marihuana que secuestrar. Aún desde la perspectiva ética del propio delincuente, yo estoy convencido que hay más gente dispuesta a traficar marihuana que gente dispuesta a secuestrar. No es lo mismo, porque desde el que trafica marihuana probablemente diga, bueno, ¿y quién es la víctima de esto? Los gringos. ¿No? En el caso del secuestro, pues la víctima está ahí. O sea, me cuesta un poco de trabajo suponer que habría un traslado uno a uno. Oye, pero sí. cuando fue la guerra de Calderón o esta guerra del Estado contra el crimen organizado, aumentó la trata, aumentó, sí, te escucho. Es que el combate al crimen organizado se ve que no es solo el tráfico de drogas, sino que implica todo lo que tú acabas de comentar, ¿no? O sea, la trata, el secuestro, etcétera. Ahí es donde yo pregunto, y me parece que esta iniciativa tiene que ser mucho más estructurada en la parte de querer legalizar la producción. Porque yo también lo preguntaba y te lo he preguntado algunas veces. O sea, ¿quién va a ser el guapo que le quite el negocio a los narcotraficantes? En Estados Unidos el alcohol se lo dejaron a las mafias para que los comercializaran. De alguna forma, los que tenían Entonces, el savoir-faire. ¿qué pasaría en el contexto de México? O sea, si hablo de Estados Unidos, está muy bien lo que está pasando allá, pero en el contexto de México... No, es buena pregunta, nada más. Dos cosas. Una, el problema es que ya fue el asunto de que los cárteles ya se diversificaron. No ha disminuido el negocio, porque está claro de que se sigue, que aumentó el consumo y sigue yendo acá. No ha habido ningún indicador de disminución de lo que hace. El peso de las drogas sigue igual. Pero los cárteles sí se han diversificado en sus actividades. Está claro que hacen que dejan a sus capos locales y ponen derecho de piso, ponen trata, ponen secuestro, piratería, etcétera. O sea, han hecho un imperio crimen en sus territorios, más o menos. Eso ya existe. Pero ¿por qué lo pueden hacer? Porque tienen tantos recursos que pueden retar al Estado militarmente, aparte lo infiltran, lo corrompen hasta su máximo nivel. Mira, yo lo dije cuando presenté la iniciativa. Asumo el argumento de Felipe Calderón y dice, la inmensa mayoría de los muertos son del mismo crimen, se matan entre ellos, es su frase, ¿no? Si de los 60,000 muertos, 50,000 son criminales, imagínate de qué industria estamos haciendo para que puedan sustituir a 50,000 personas y no perder su poder y su fuerza, es decir, tienen un ejército de reserva de qué tamaño y capacidad logística para poderlos reemplazar, entonces de ese tamaño. Ahora bien, es parte del debate. Si se considera que mejor vamos al modelo uruguayo que están proponiendo y que la producción sea estatal para cuidar precisamente que el asunto de que no vean los narcotraficantes con fuerzas como competidores desleales a los que sean productores legales, podría ser, discutámoslo. Pero lo importante es debatir. Lo que sí es fundamental es que lo que me parece que no tiene ni vuelta de hoja es que el paradigma prohibicionista es un fracaso global, monumental, ¿no? Nada más hay que ver que porque el prohibicionismo plantea acabar con las drogas o acabar con el mercado de las drogas ilícitas. Pues díganme qué éxito ha tenido. Después, es más, desde que Nixon acuñó la medida, veamos en 4 décadas, ¿se ha acabado el negocio ilegal de las drogas? ¿Se ha disminuido? Por el contrario. Para nada. Pero los daños colaterales de su combate frontal han aumentado, por lo menos en México, terriblemente. Alejandro. Yo estoy parcialmente de acuerdo, pero yo creo que sí hay que acotar, porque el modelo regulatorio también ha sido un fracaso en muchos sentidos, ¿no? Es decir, la regulación del alcohol en México es un desastre. Hay, grosso modo, según la última encuesta nacional de adicciones, hay más o menos 5 millones de usuarios dependientes
al alcohol, de los cuales 400,000 son menores de edad. Que se acaba de presentar hace 2 semanas. O sea, es decir, el mercado ilegal de medicamentos es, según la Asociación Mexicana de Industria Farmacéutica, de 11,000 millones de pesos. Claro. Eso significa que es más grande que el mercado ilegal de la cocaína. Tienes toda la razón, pero ¿cuál sería la solución? No es regularlo. No, lo que estoy diciendo es No es esto. prohibirlo, es regularlo mejor. Mi punto es este. Estamos ante malas alternativas. O sea, las dos son malas. Estamos decidiendo entre males, ¿no? Es en esos términos. Yo creo que hay un aspecto trágico en la discusión sobre política de drogas, ¿no? En cualquier marco regulatorio que escojamos, desde la prohibición absoluta hasta el libre mercado completo, va a haber costos. Va a haber costos de algún grado. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mal menor? ¿Cuál es el mal menor? Bueno, tengamos la Educar discusión, a la pero tengamos a la discusión desde la modestia de que hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Y que hay muchas cosas que difícilmente podemos saber una vez hasta que lo hagamos. Correcto. Pero peor aún, yo creo que ahí sí hay un problema de fondo, es decir, una vez que se dé la decisión, en cualquier sentido, no necesariamente hay marcha atrás, por 2 razones. Uno, porque se forman grupos de interés que van a defender el nuevo status quo, ¿no? Es decir, la industria del alcohol, la industria del tabaco están movilizadas políticamente y todos los días están tratando de socavar las regulaciones y los impuestos que se les imponen. Y 2, en la medida que se formen una serie de un número relativamente más amplio de usuarios dependientes, regresar, asumiendo que se quisiera regresar, sería mucho más costoso. Claro. ¿No? Que ya se tiene... Entonces, tengamos la discusión, pero tengamos la discusión reconociendo que no hay panaceas y no hay soluciones mágicas. Pero además poniéndolo, e insisto, en el contexto de México. Ya tenemos casos como es el de Inglaterra en 1960, el caso de Suiza, que abrieron y después cerraron para el tema de las drogas. Esos son 2 casos. Pero son países europeos. Si lo ponemos aquí en el contexto de México, como lo acabas de decir muy bien, Alejandro, o sea, ¿cuál sería ese paradigma? Tú acabas de decir hace rato, la educación. Es cierto, tiene que venir por la educación, tiene que venir por la prevención. Pero una vez, y hace rato tú también lo comentabas, cuando el presidente tomó la decisión ante el contexto que se tenía y dijo, aunque yo hubiera tenido piedras, me aventaba. Si nosotros tomamos la decisión hoy de legalizar la marihuana en el contexto que se tiene, ¿cuáles serían esos costos que acabas de mencionar? Porque ahí es en donde está el verdadero asunto. O sea, con el contexto que tenemos hoy en México, el nivel de corrupción, insisto mucho en eso. Claro, pero yo creo que el nivel de corrupción se debe en gran medida a que es mercado negro. Porque ahorita está realmente corrompido porque tienen el inmenso poder. Es más, cuando se descubren las nóminas famosas que encuentran que están en todos los niveles. La corrupción en gran medida se debe al gran poder económico que tienen. Y debe haber si no algunos les pegamos, colegas y de que no ustedes viene solo por la marihuana. No, estoy de acuerdo, pero a ver, sobre puntos es. Tienes razón, un minuto antes del corte. sí, estamos de acuerdo en lo pernicioso que es el alcoholismo. Pero no creo que nadie esté pensando que hay que prohibir el alcohol, hay que regularlo mejor, hay que hacer mejores campañas. Pero ¿dónde está la solución? La solución es una sociedad más educada va a ser menos alcohólica, una sociedad más educada va a recurrir menos a las drogas, se va a dañar más, una sociedad más educada sabe a qué atenerse. Entonces, la gran apuesta nuestra debe ser la educación. Entonces vayamos por la reforma yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, están correlacionados positivamente el consumo de drogas y el nivel y los resultados en PISA. Vamos a hacer una pausa.